Hola amigos, un gusto inmenso saludarles, espero que se encuentren bien en sus casas. El tema que les voy a impartir ahora es aplicación de las propiedades de los triángulos. Si le interesa el tema, entonces continúe viendo después del intro. La orden del numeral 2 me indica que halle el valor de x en cada caso. En el literal A tengo un triángulo y debo yo hallar un ángulo interior. Entonces los demás ángulos miden 35, 92 grados. Yo debo hallar el ángulo incógnita o el ángulo que no conozco. Y recuerde que la suma de los tres ángulos interiores me da 180 grados. 35 grados más 92 grados más el ángulo que no conozco, eso me da 180 grados. Si nosotros despejamos esta x, observe que es una ecuación. Si nosotros despejamos esta x, entonces estos términos pasarían acá con signo opuesto. Por lo tanto, x es igual a 180. Este 35 viene para acá con menos 35. Este 92 viene para acá con menos 92. Ahora, si realizamos la operación 180 menos 35 menos 92, 53 grados. Entonces, el ángulo que no conocemos mide 53 grados. En el literal B tengo este triángulo que me indican con ángulos exteriores. Un ángulo exterior de 155 grados, otro de 136, otro ángulo que no tengo medida y me indica que debo calcular el ángulo interior X. Ese es el ángulo que no conozco. Bueno, aquí se aplica una propiedad que no hemos visto y que no está escrito en el libro de noveno, que se llama ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son congruentes. ¿Y dónde están los ángulos opuestos? Observe usted. Si yo prolongo este lado, observe, forma un ángulo. Este ángulo es opuesto. Aquí tenemos ángulos opuestos. ¿Listo? Aquí tengo una intersección. Estos son ángulos opuestos. Acá también tengo ángulos opuestos. Observe. Y estos ángulos opuestos son congruentes. Es decir, que si este ángulo mide 136 grados, este otro ángulo también mide 136 grados. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque observe usted el sentido de los ángulos. Tengo el ángulo exterior aquí, ¿no? El lado se prolonga, tengo el ángulo acá. De igual forma este lado se prolonga, el ángulo tengo a la izquierda. Igualmente, para tener todo igual, prolongo este lado y el ángulo tengo a la izquierda. Entonces voy a borrar esto para que usted observe de mejor manera. Ahí está. ¿Listo? Mire, están en un solo sentido los ángulos. Hay una propiedad que me dice la suma de ángulos exteriores es igual a 360 grados. Si nosotros sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso me da 360 grados. El ángulo A mide 136 grados. 136 grados más el ángulo B no tengo. Aquí está el ángulo B. Este es el ángulo B. No conozco, entonces escribo así, más el ángulo C, 155 grados, y esto es igual a 360 grados.
Despejamos la B y entonces estos grados, estos ángulos pasarían, estos valores pasarían al otro lado con signo opuesto. Entonces sería B es igual a 360 grados, 136 viene con menos y 155 viene con menos. Realizamos la resta 360 menos 136 menos 155. Eso realizamos en una calculadora o mentalmente. Eso nos da 69 grados. 69 grados. El ángulo B, este ángulo, vale 69 grados. ¿Listo? Tenemos un concepto que el ángulo llano mide 180 grados. Aquí formamos el ángulo llano. Observe. Formamos el ángulo llano. Yo tengo el ángulo, una porción de ángulos de 69 grados y una parte que no conozco. Sumado eso debe darme 180 grados. ¿Listo? Entonces despejamos X, entonces X es igual a 180, este 69 viene para acá con menos 69. Si realizo la operación 180 menos 69, eso es igual a 111. 111 grados. Por lo tanto, lo que me pedían, ¿cuánto vale X? X vale 111 grados. En el literal C me indican un triángulo y me dan tres ángulos, dos interiores y un exterior. Uno de los interiores es el ángulo incógnita, el que no conozco. Puedo aplicar la tercera propiedad de los ángulos exteriores, donde dice la medida de un ángulo exterior. Observe. Es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo exterior. Entonces, mire, la medida de este ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a este ángulo. Este ángulo exterior 115 es igual a la suma de estos ángulos X más 60 grados. Despejo X, entonces vamos a cambiar miembros, este segundo primero y este primero segundo. Entonces me quedaría X más 60 es igual a 115 grados. Despejamos X, entonces X es igual a 115. Este 60 viene para acá con menos 60. 115 menos 60 restamos, igual a 55 grados. Este ángulo sería de 55 grados. Vamos a decir que ese es el primer método para resolver. Hay otra forma de resolver estos ángulos interiores. Y la otra forma para resolver esto es simplemente analizando los ángulos y vamos a aplicar el concepto de ángulo llano. ¿Listo? Entonces observe. Aquí tengo un ángulo llano. ¿Qué significa un ángulo llano? Es un ángulo que mide 180 grados. Entonces, continuamos. Observe. Si el ángulo llano tiene 180 grados, ángulo llano mide o es igual a 180 grados, entonces vamos a decir que esa es la incógnita, literal, el ángulo A que no conozco. Vamos a decir el ángulo A sub 1, ¿listo? Entonces 115 grados más el ángulo A sub 1 es igual a 180 grados. Ya, despejemos A sub 1. A sub 1 es igual a 180. Este 115 viene por acá con menos 115. Restamos a 65 grados. A sub 1
mide 65 grados. Sumamos x más 65 más 60 grados, eso me da 180 grados. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Despejamos x es igual a 180, este 65 viene acá con menos 65, este 60 también viene con menos 60. Si realizamos la operación, entonces eso me queda 55 grados. X vale 55 grados. Me dio el mismo resultado que el anterior método de solución. Me indica un triángulo donde me da dos ángulos exteriores. Uno de ellos es la incógnita, el ángulo que no conozco, y un ángulo interior de 70 grados. Voy a formar el ángulo llano en el ángulo C. Con el graduador, entonces nos ubicamos, mire, nos ubicamos y formo el ángulo llano. Prolongo, ¿no? El ángulo que ya está, prolongo el ángulo y he transformado en ángulo llano. Si el ángulo llano mide 180 grados, menos el 70 que tengo, menos 70 grados que tengo, me da la diferencia. Entonces 180 menos 70, 110 grados. El ángulo, este ángulo es de 110 grados. Entonces, la propiedad de los ángulos exteriores me da 360 grados. X más 110 más 112. ¿Listo? Entonces, eso debe darme 360 grados. Si despejamos de x, entonces nos queda 360 menos 110 menos 112. X es igual a 138 grados. 138 grados. Listo. X vale 138 grados. En el literal E tengo un triángulo donde sus lados son congruentes y un ángulo interior de 50 grados. Y un ángulo interior que no conozco. Esa es la incógnita y ese es el que debo hallar. Tenemos dos líneas, observe. Eso significa que son lados congruentes. Si estos lados son congruentes, entonces los ángulos opuestos a ellos son congruentes. Entonces, si este ángulo mide 50, este otro ángulo también mide 50 grados. Y recuerde una de las propiedades del triángulo que dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, sumamos 50 más x que no conozco, eso es igual a 180 grados. Despejamos de x, entonces x es igual a 180 menos 50 menos 50 menos 50 menos 50 y entonces eso me queda a 80 grados. X es igual a 80 grados aquí. Literal F y último me indica un triángulo donde tengo dos ángulos interiores de 75, 63 grados respectivamente y debo hallar un ángulo exterior que no conozco. Bueno, ¿cómo procedemos? Acuérdense de la propiedad de los triángulos que dice el cálculo de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos. Entonces, fácil, ¿no? Este ángulo interior, X, es igual a la suma de los ángulos interiores. 75 grados más 63 grados. Sumamos 75 más 63
Eso es igual a 138. Bueno amigos, esto es una de las aplicaciones de las propiedades de los triángulos, que es muy importante para geometría en los próximos años posteriores que le viene. Y hasta pronto, nos veremos en otro tema. Les deseo una excelente semana de trabajo. Chao.